Bueno, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de EBAU que cayó en la EBAU de 2013 en Castilla-La Mancha, julio del 2013, que dice los que veis aquí. Sabiendo que este determinante, el determinante de la matriz A, que es este que veis aquí, vale 2, siendo A, B y C números reales, pertenecientes a R, números reales cualesquiera, calcula los determinantes, este que tenéis aquí a la izquierda y este otro que tenéis aquí a la derecha, indicando las propiedades que usas en cada caso para justificar tu respuesta. O sea que os van a pedir que en cada paso que deis para transformar estos determinantes en algo parecido a este, o este de aquí, pues, o sea, cada uno de estos dos hay que intentar llevarlos a este que conocemos su valor. Entonces, cada paso que demos tenemos que justificar la propiedad de los determinantes que estamos utilizando. ¿De acuerdo? Bien, y luego el apartado B dice, razona que puesto que el determinante de A es 2, o sea, puesto que este determinante vale 2, los parámetros A, B y C deben ser distintos entre sí. Es decir, que no puede haber dos iguales. No puede haber dos iguales. No me están diciendo que tienen que ser todos diferentes, sino que ni siquiera puede haber, o sea, sí que tienen que ser todos diferentes, perdón, lo que no me están diciendo es que no puedan ser todos iguales. Me están diciendo más. No solo que no pueden ser todos iguales, sino que ni siquiera dos de ellos pueden ser iguales. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Bueno, pues vamos a hacer primero esta primera parte. Vamos a calcular el valor de este determinante y para ello vamos a utilizar las propiedades de los determinantes para transformar este determinante en este. Como ese de ahí que nos dan sabemos que vale 2, este sabemos que vale 2, pues si conseguimos transformar este en ese sacando factores y aplicando demás propiedades, pues tendremos un valor para este determinante. Entonces voy a empezar descomponiéndolo por la primera fila. En la primera fila tenemos elementos descompuestos en una resta, pues sabemos que eso es un primer determinante en que tenemos los elementos A, B y C. La segunda fila todavía no la he descompuesto, así que sigue igual. Y la tercera fila tampoco no la voy a descomponer porque no la tengo como resta. Bien, entonces eso sería ese determinante, más voy a poner un menos, porque como lo que tenemos es menos 1, pues sería como, podría haber puesto también un más y aquí menos 1 y menos 1, ¿de acuerdo? Pero lo que voy a poner es 1, 1 y 1 y en vez de más voy a poner un menos. La segunda fila sigue igual, a cuadrado menos 1, b cuadrado menos 1, c cuadrado menos 1 y 5, 5, 5. Bien. Bueno, y aquí, fijaros, en este segundo determinante que he sacado, resulta que tengo una fila de unos y una fila de 5. Entonces ahí tengo dos filas proporcionales. Esta fila es la primera multiplicada por 5, por lo tanto, cuando un determinante tiene dos filas iguales o proporcionales, es 0. Por lo tanto, ese determinante me lo quito de encima, 0. Y me quedaría solo este, que lo voy a descomponer. También lo descompongo por los elementos de la segunda fila, lo descompondré ahora. Antes lo hice por los de la primera, ahora los de la segunda. Entonces me va a quedar a, b, c, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, y 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y luego me queda otro que igual que antes, saco el menos fuera y sería a, b, c
y sería 1, 1, 1, porque no es menos 1 porque el menos lo he puesto fuera. Y 5, 5 y 5. Y nuevamente la fila 2 y la fila 3 son proporcionales. La fila 3 es la 2 multiplicada por 5. Entonces este determinante también da 0. Por lo tanto, solo me queda ese. Y ya solo me queda sacar factor común aquí el 5 de esta fila. Tenemos una fila multiplicada por un número, o sea que el determinante queda multiplicado por ese número. A cuadrado, b cuadrado, c cuadrado y 1, 1, 1. Y el 5 ha salido fuera multiplicando al determinante. Bueno, entonces este ya es casi lo mismo que esto. Lo único que me falta es, primero, tendría que bajar la fila del medio abajo, entonces cambiaría estas dos filas y me queda la fila de unos arriba y la de cuadrados abajo. Y luego vuelvo a cambiarlo, vuelvo a cambiar ahora la de unos que estaría aquí con la de ABC que estaría ahí y me queda como ese. Entonces, ¿qué hago? Dos cambios de filas. Cambio primero estas dos, la de unos sube arriba, lo voy a hacer aquí. Primer cambio, 1, 1, 1, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y al hacer ese cambio el determinante cambia de signo. Entonces se convierte, adquiere un signo delante del determinante, yo lo pongo delante del 5. Y ahora vuelvo a hacer este cambio de filas, la de unos va arriba, 1, 1, 1 va arriba y la de ABC viene aquí y vuelve a cambiar el signo. O sea que dos cambios de signo, el signo me va a quedar igual que antes, o sea positivo. Con lo cual, como este determinante ya es igual que este y sé que es 2, pues 2 por 5, 10. Este determinante vale 10. ¿De acuerdo? Eso sería el primero. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con este otro determinante. El proceso es el mismo, solo que bueno, aquí tenemos el cuadrado de una suma en la fila de arriba, entonces eso primero hay que desarrollarlo. Entonces vamos a desarrollarlo porque no se puede partir así. Esto no es un sumando, sino un sumando al cuadrado. Entonces primero vamos a desarrollarlo, eso se puede alargar un poquito. Entonces sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y aquí sería, aquí sería el doble del primero por el segundo, sería 2a más el cuadrado del segundo. Aquí sería lo mismo, cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, sería 2b más el cuadrado del segundo, entonces me queda más 1. Y aquí lo mismo con la c, c cuadrado más 2c más 1. Es aplicar un producto notable. ¿De acuerdo? Bien, las otras pues ya las tenemos. A, b, c, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Por cierto, a lo mejor alguno ha pensado que este determinante podría ser 0 o en el anterior porque esta fila es proporcional a esta. No lo es. Estas dos filas no son proporcionales. Esos tres números no son proporcionales a sus cuadrados, ¿de acuerdo? Para que sean proporcionales tendríamos que multiplicar toda la fila por el mismo número para obtener la otra. Y aquí no estamos multiplicando por el mismo número, aquí estamos multiplicando por A, aquí por B y aquí por C, ¿de acuerdo? Por si a alguien se le había pasado por la cabeza que estas dos filas son proporcionales y entonces eso es 0. Bien, entonces vamos a partirlo, como tenemos una suma de 3 sumandos, pues vamos a descomponerlo en 3, lo cual pues se me va a alargar un poquito. Entonces, el primer determinante, igual que descomponemos una suma de dos sumandos en dos determinantes, una de 3 sería en 3. Si queréis, primero en 1 y luego o sea, primero este y luego estos dos se volverían a descomponer otra vez. En total, yo lo voy a hacer todo a la vez y serían 3. Entonces aquí tendríamos el primer sumando a cuadrado
b cuadrado, c cuadrado, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos quepa. Aquí tendríamos a, b, c, y aquí tendríamos a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Bueno, pues ya sí que podemos decir que esta y esta son iguales, o sea que este determinante va a dar 0. Seguimos descomponiendo, la otra va con estos sumandos, 2a, 2b, 2c. 2a, 2b, 2c, a, b, c, a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y ahora la primera fila y la segunda son proporcionales, no son iguales pero son proporcionales. La primera es la segunda multiplicada por 2, ¿de acuerdo? Ahí sí que multiplicamos por el mismo número, así que este también da 0. Entonces solo me va a quedar, se supone que solo me va a quedar el tercero. 1, 1, 1, los tres sumandos que me quedan, a, b, c, y a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y me coincide exactamente con ese, con lo cual este vale exactamente 2. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos esos dos. Y para terminar vamos a hacer el razonamiento que nos pedían. Nos decían que razonemos que puesto que ese determinante es 2, eso significa que A, B y C deben ser distintos entre sí. Eso quiere decir que tienen que ser todos diferentes. No puede haber dos iguales, ¿de acuerdo? No que no puedan ser todos iguales, sino que no pueden ser ni siquiera dos de ellos iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si dos de ellos son iguales? O sea, si por ejemplo A es lo mismo que B, ¿qué significaría? Pues que esta columna y esta columna serían lo mismo, aunque la C fuera diferente, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si la B y la C son iguales? Pues son estas dos columnas las que son iguales. Y si la A y la C son iguales, pues son estas dos las que son iguales. Entonces, si dos de ellos, dos cualesquiera, fuesen iguales, aunque el otro no lo fuera, tendríamos dos columnas iguales. Con lo cual, ¿qué pasaría? Que no podría ser 2 el determinante, que sería 0. Tendría que ser 0. Con dos líneas iguales, el determinante es 0. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el razonamiento. Puesto que el determinante es 2, eso significa que A, B y C tienen que ser distintos entre sí. No puede haber dos iguales. ¿De acuerdo? Bien.